Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Química Orgánica. En esta ocasión vamos a hablar de cómo desarrollar el componente práctico del curso. Primero hay que tener en cuenta el ciclo del componente práctico del curso. Inicialmente se debe realizar la inscripción y después de realizar la inscripción debemos mirar las características para el desarrollo de los preinformes. Además, hay que tener presente los elementos de seguridad que debemos llevar a la asistencia del componente práctico en las fechas inscritas. Una vez desarrollado el componente práctico, debemos desarrollar los informes y finalmente esperar la realimentación de los tutores del componente práctico. Iniciemos con la inscripción. Primero debemos tener presente que estamos haciendo la inscripción al componente práctico del curso 10416 Química Orgánica. Debemos establecer la zona en la cual estamos haciendo la inscripción y el centro donde vamos a asistir. En la columna donde dice número de grupo es importante identificar cuántos grupos hay, dado que cada grupo tiene unas fechas establecidas y que son diferentes, además del horario que presenta cada uno de estos grupos. En la columna donde dice laboratorio, este es el nombre del laboratorio donde ustedes van a desarrollar el componente práctico. En la columna cupos van a encontrar el número de cupos disponibles aún para la inscripción de este componente. Y finalmente, cuando usted ha seleccionado las fechas que más le conviene para desarrollar el componente práctico y además los horarios, deberá inscribirse en frente de ese grupo y de esa jornada de trabajo. Después de hacer la inscripción, es importante revisar los elementos de seguridad. Recuerde que sin estos elementos de seguridad no se permitirá el ingreso al laboratorio. Debe llevar una bata manga larga, debe llevar guantes de nitrilo. No se permitirá el uso de guantes de látex ni tampoco de otro tipo de material. Además, debe utilizarse una monogafa de seguridad, como la que se muestra en esta imagen. Recuerde que si usted tiene unas gafas recetadas, deberá comprar las monogafas de seguridad que le permite el uso de sus gafas recetadas. Ahora bien, para el desarrollo de los preinformes e informes, debemos dirigirnos al entorno de aprendizaje práctico. Una vez en este entorno, vamos a encontrar esta ventana donde dice guía práctica y además actividades prácticas. En la guía práctica van a encontrar el anexo 5, que es donde se encuentran las prácticas que se van a desarrollar en el laboratorio. Y en las actividades prácticas se encuentran los formatos de los preinformes e informes que deben diligenciar para obtenerse así cada uno de los formatos de preinformes relacionado con cada práctica del componente de química orgánica. Estos son los formatos. Tenemos el primer formato, el 5.1, que es el formato para desarrollar preinformes. Los preinformes se desarrollan de forma individual. Y también tenemos el formato de informes, el cual se desarrolla en grupos de trabajos de 4 estudiantes en cada grupo de trabajo. Recuerde que en ese caso entonces debe desarrollar preinformes e informes por cada práctica, es decir, debe tener 8 preinformes y 8 informes al final del desarrollo del componente práctico. Es importante tener presente que los preinformes se deben entregar antes de cada práctica. ¿Por qué? Porque en el preinforme usted relaciona toda la información y además estudia los protocolos que va a desarrollar en el laboratorio. De esa manera usted puede evitar accidentes y además debe tener conocimiento de qué va a desarrollar en dicha práctica. Para usted desarrollar los preinformes debe tener presente las prácticas. En este caso tenemos 8 prácticas. Cada uno tiene su título y se encuentra en el anexo 5. Y cada uno está diferenciado por las páginas en dicho documento para poder diligenciar cada uno de los formatos. Ahora vamos a revisar cómo se diligencia un preinforme. Primero entonces debe descargar el preinforme del formato 5.1 y además debe descargar en formato Word
el anexo 5, que es donde se encuentran las prácticas. Si yo voy a desarrollar el preinforme de la práctica número 1, es decir, de determinación de constantes físicas de compuestos orgánicos, debo dirigirme a la respectiva página y leer esa práctica. Aquí encontramos entonces la práctica número 1, que se llama determinación de algunas constantes físicas de compuestos orgánicos. Entonces, esta será nuestra primera tarea, ubicar el nombre de la práctica, aquí sería práctica número 1, y debemos escribir el nombre de la práctica en este espacio. Luego debe escribir su nombre y apellido y debe indicar a qué SEAD pertenece. Además, debe indicar la ciudad donde va a desarrollar el laboratorio y su nombre y apellido, además del correo. Una vez desarrollada esta parte, volvemos a escribir nombre y apellido, correo, el código de su cédula, el grupo en campus y el correo electrónico del tutor de campus. En este espacio donde dice objetivos general y específicos, estos espacios se llenan con base en la información que se presenta en la práctica del anexo 5. Entonces aquí encontramos cuál es el objetivo general y cuál es el propósito. El marco teórico es la teoría que usted va a leer acerca de, en este caso, las propiedades físicas de algunos compuestos orgánicos. Esa teoría tiene que ser diferente a la que se encuentra en la guía del componente práctico. Si usted copia esta información, esto será erróneo y no se le evaluará. Por lo tanto, debe leer acerca de la temática de esa práctica para poder desarrollar el marco teórico. No olvide eliminar este párrafo y luego puede escribir en este mismo la información que desea plasmar en el documento. Para relacionar los materiales reactivos y el procedimiento, debe hacerlo a través de un diagrama de flujo. En este caso se presenta un ejemplo de cómo se desarrollaría para la práctica 1 el desarrollo para determinar el punto de fusión, el punto de ebullición, pero en este caso faltarían las otras características, puesto que en el procedimiento no solamente se habla de determinar el punto de ebullición, el punto de fusión, sino que además se habla de determinar la densidad relativa y la solubilidad de compuestos orgánicos. Quiere decir que esta parte debe quedar plasmada en este diagrama de flujo como lo muestra el ejemplo. Vamos a encontrar entonces una sesión que es de cálculos. En esta parte, si se tienen fórmulas, en este caso irían las fórmulas respectivas. Por ejemplo, para la práctica 1 se van a manejar ecuaciones como la de densidad y temperatura de ebullición que se muestra en esta parte de acá. Es decir, que ahí no se deben de hacer cálculos, sino que se deben relacionar ecuaciones. Y si no se tienen ecuaciones, este espacio se deja en blanco y se indica que no aplica. Finalmente tenemos las referencias de consulta para el cual usted utilizó y desarrollar el marco teórico. Y además se pueden anexar, por ejemplo, las fichas de seguridad de los reactivos que se van a utilizar. No olvide que para la referencia se debe hacer uso de las normas APA, como se indica aquí en el ejemplo, para un libro y para una página web. Espero que esta información sea de ayuda y de mayor claridad para poder desarrollar el componente práctico de una forma completa y pueda obtener sin ningún inconveniente las competencias que se han planteado para esta actividad práctica. Muchas gracias.